hay un interesado que necesita, digamos, un certificado. Entonces, a pedido de alguien. Y siempre se da en relación a un hecho determinado que es un acto médico, que puede ser por una norma legal obligatoria o por un certificado de tipo ordinario común que pide el paciente por salud o enfermedad. Y siempre es sobre un hecho afirmativo o negativo. ¿Qué decimos? Afirmativo, tal persona padece tal cosa, tal patología. Negativo, tal persona se encuentra sana. Digamos o afirmamos. Y siempre tiene que estar comprobado por sí mismo. El médico tiene que comprobarlo. Porque el certificado tiene que estar, digamos, ceñido a la verdad, a algo cierto, algo que sea indubitable, que no sea falso. Bueno, obviamente tiene que estar escrito en castellano y en lo posible con letra clara, porque a nosotros los médicos por ahí dicen que cuesta entenderlo, cuando recetas, historias clínicas. Tiene que estar redactado y firmado por el médico y puede estar realizado en un recetario que tenga en la parte superior un membrete que lleve los datos del profesional, nombre del profesional, especialidad profesional, días de consultorio, teléfono, etc. O formularios que ya vienen impresos, como ustedes a lo mejor han visto los que vienen en el colegio médico, que solamente el médico los llena, o los recetarios también de instituciones públicas que vienen con el sellito de la institución pública. Bueno, lo que le da valor legal al certificado son las estampillas, que el estampillado es obligatorio. Y hay dos tipos de estampillas, una que es la del Fondo Médico de Solidaridad, que es del Colegio Médico. El fondo médico es un fondo en donde el profesional, cuando va al colegio médico, por ahí si requiere algún préstamo o tiene algún subsidio por casamiento, nacimiento, defunción, el colegio médico, digamos, le da ese dinero. El dinero que se aporta por el estampillado va para ese fondo. Ustedes tienen que saber que cuando se reciben de médico, tienen que cumplir con lo que se llama una cuota anual de estampillas. O sea que tienen que comprar estampillas. No me acuerdo cuánto es la cuota anual, pero el colegio médico seguramente si ustedes necesitan hacer algún trámite le van a decir, doctor, usted está desfasado con el tema de las estampillas o usted está bien. Si está desfasado, no puede acceder a un préstamo que usted solicita o no le podemos pagar el subsidio determinado. Por lo cual tiene que cumplir primero pagando lo que debe de estampillado y después le otorgamos lo que usted solicita. Las estampillas, cuando nosotros firmamos los certificados con el sellito nuestro, son acreditadas en el colegio médico a nuestra cuenta y eso se va acumulando y va cumpliendo con el fondo anual que necesitamos de estampillado. Por eso que decimos que las estampillas son obligatorias, no solamente para el fondo ese de solidaridad, que es para todos nosotros los médicos, sino por una cuestión de que hay que cumplir con la cuota anual de estampillas. La otra estampilla es la de la Caja de Seguridad Social del Arte de Curar, donde nosotros los médicos pagamos nuestra jubilación y nuestra obra social, que es obligatoria por ley provincial. Los médicos que van a trabajar en relación de dependencia, que trabajan solo en relación de dependencia, no necesitan, digamos, pagar ni la jubilación ni la obra social. Pero los médicos que hacen práctica privada, sí o sí necesitan pagar jubilación y obra social. Las estampillas valen ahora actualmente cerca de, creo que están 25 pesos cada una. Son dos estampillas. ¿Qué excepción hay a la estampillada? Por ejemplo, en el caso de instituciones públicas, en personas que son declaradas pobres, o sea que no pueden pagar su estampillado, o
personas que tienen una larga enfermedad, lo cual necesitan en cada certificado un estampillado, pero solamente lleva estampilla el primero de ellos. Bueno, ahí están impresas, ¿ven? Esos son los certificados que otorga el colegio médico, uno lo va, lo compra. Si no, puedes comprar la estampilla suelta, porque cada profesional puede ir al colegio médico, comprar la estampilla, tenerla en su consultorio y en las certificaciones que hacen, los certificados, pegan las dos estampillas, ponen el sellito y la firma, y cuando uno va a comprar al colegio médico la estampilla, bueno, se sabe que digamos, se compró tantas estampillas que van a las cuotas anuales, ¿se entiende? Si no, lo manda el paciente al colegio médico que traiga el certificado y el médico se lo lleva. Bueno, esto es, digamos, un artículo del diario en donde en un dictamen judicial se le da mucho valor legal a lo que es un certificado con estampillado, a lo que puede ser un certificado sin estampillado. Cuando nosotros, para tratar de que el paciente le ponga el estampillado o vaya al colegio médico, si se quiere, nosotros cuando terminamos de hacer el certificado médico, que ahora vamos a ver cómo se confecciona, al final podemos poner una leyenda que diga: este certificado no tendrá validez sin las correspondientes estampillas, con lo cual estamos obligando a que vaya y ponga la estampilla para que tenga validez el certificado y para que a nosotros se nos acumule el porcentaje de las cuotas anuales de estampillado. Cuando no son obligatorios en las entidades públicas o los certificados en serie. Y la condición básica que tiene que reunir un certificado es que debe ajustarse a la verdad, no exponer algo falso. Lo que se constató en el momento del examen. Y a veces a veces siempre es de buena práctica médica que cuando uno otorga un certificado médico se respalde, bueno, en la historia clínica se diga se otorga certificado médico al paciente. ¿Qué debe tener un certificado? Bueno, en primer lugar, en el membrete va la identificación del médico que redacta o suscribe el certificado, todos los datos del médico, total, todas las especialidades que tenga, puede ser los días de consultorio, los datos que lo suben. Cada profesional por ahí puede hacerse imprimir en una imprenta certificado con membrete con sus datos. Si no, hay otros, en todas las instituciones, sanatorios, en la parte superior figura el nombre del sanatorio y bueno, ya está membretado. Bueno, ¿qué otra cosa? Hay algunas palabritas claves que ustedes tienen que tener en cuenta cuando redactan un certificado. Una, o la primera palabrita clave, es la palabra certifico. Entonces, el certificado, la redacción se empieza con la palabrita certifico. Certifico que NN, número de documento tal, porque hay que identificar al paciente con el número de documento para saber que es ese paciente, esa persona. Y el concepto base por el cual se certifica. Puede ser un certificado de salud, un certificado de enfermedad, de indicación de reposo, etc. Por ejemplo, certifico que NN DNI tal goza de buena salud. Punto. El certificado tiene que ser escuetito, no tiene que ser una novela, concreto.
una patología, certifico que NN, DNI tanto, padece patología pulmonar. Punto. Si nosotros le tenemos que indicar reposo, ponemos, se indica reposo por tantos días a partir de la fecha. O podemos poner, se indica reposo de tal día a tal día. La fecha de la consulta que motiva el hecho o situación a certificar, pero yo diría que eso lo dejen en stand-by porque yo, digamos, algunos lo ponen la fecha, ponen al principio y otros lo pueden poner al final. Pero yo le voy a decir cómo me gusta a mí. Otra palabrita clave, a pedido del interesado. La palabrita era certifico. Entonces certifico que NN, DNI tanto, padece de patología pulmonar, a pedido, o se indica reposo si se quiere poner tantos días, a pedido de tal persona o del interesado. Y lo otro que es la finalidad del mismo, ante quién lo tiene que presentar ese certificado. A pedido del interesado para ser presentado, muchos certificados por ahí dicen ante quién corresponde. En realidad, lo correcto es poner a pedido del interesado para ser presentado ante institución determinada, ante colegio determinado, ante empresa determinada. Y ahora sí, una vez que terminamos a dónde se presenta, ponemos en Rosario a los 24 días del mes de septiembre del 2015. Entonces, certifico que NN, DNI tanto, padece patología pulmonar, se indica reposo de tantos días a partir de la fecha, a pedido del interesado para ser presentado ante el colegio tal en Rosario a los 24 días de septiembre del 2015. ¿Estamos? Concretito. Y después, ¿qué más va? Autógrafo del médico, firmita, sello. ¿Y qué falta? Las estampillas. Por eso que yo les decía que al final de todo se puede agregar la leyenda, este certificado no tendrá validez sin las correspondientes estampillas. Esto va a ser cosa de todos los días para ustedes. Certificado que tienen que hacer o que van a necesitar. ¿Preguntas? ¿Puede ser? Sí. Dale. Así, si ponemos ante quien corresponda, ¿no es mejor si especificamos dónde se va a presentar el certificado? Por ahí la persona necesita el certificado para presentar en el colegio y en el trabajo. Sí. Puede hacerlo aunque vos ya especificaste que ante el colegio tal, no puedes igual presentar el trabajo. Pones a pedido de tal persona, del interesado, en este caso para ser presentado en el lugar que lo tenga que presentar esa persona. O le decía, ¿a dónde lo va a presentar? Bueno, en este lugar. Y a partir de ahí lo puede presentar No, para ese lugar específico es. No es para otro lugar. Por ahí necesita dos certificados para un lugar y después para otro. Entonces tiene que hacer dos. Andrés, no es muy Porque conveniente. para ese lugar específico. Vos podés presentar, no podés poner para el colegio tal y después lo presentar en una empresa. No. Por eso que a veces se pone ante quien corresponda, digamos, una cosa general, pero lo correcto es poner ante quién, el lugar específico. ¿Qué digamos, los certificados pueden venir preimpresos y son a completar, digamos, tienen el mismo valor. ¿Cómo decís? Pues, por ejemplo, un certificado que diga para presentar A y se completa la empresa. Sí, porque eso hay certificados médicos que vos lo vas a buscar al colegio médico, vos pagás. Ya está impreso todo, lo único que tiene que hacer el médico, vos se lo llevás y te lo llevas. Como paciente. Pero hay varios, ahora vamos a ver. Bueno, hay certificados
certificados que son por normas legales en donde el médico sí o sí tiene que entregarlos. Por ejemplo, los de nacido vivo, los de nacido, sería de nacido muerto, de defunción, o puede ser de nacido vivo y después muerto si se muere. Después hay otro que es el matrimonios in extremis. Es un certificado que se debe realizar ante un oficial público cuando uno de los contrayentes está gravemente enfermo y quiere casarse. Entonces quiere casarse porque, bueno, pero tiene que estar en plenas facultades mentales, tiene que ser consciente del acto que va a realizar, no puede estar en coma. Y desea casarse porque, bueno, le desea dejar a su cónyuge, qué sé yo, su bien, etc. Eso es matrimonio in extremis. Los prenupciales, cuando alguno de ustedes se quiera casar, va a tener que sí o sí ir a un hospital público y hacerse lo que se llama el certificado prenupcial, que es para profilaxis de enfermedades venéreas, donde se le solicita que realicen una BRL. Tienen que hacer una BRL. Sí. ¿Esto es obligatorio? Sí. No, no pasa. ¿Y no te piden HIV también? No, eso no. BRL. La ley del HIV es una legislación aparte. Se puede decir si no te van a acusar de discriminación o toda una serie de cosas. BRL. Y para la internación psiquiátrica de un paciente se necesitan 2 certificados y para declararlo incapaz a ese paciente se necesitan 3 certificados o 3 firmas. Bueno, certificado de defunción. ¿Quién puede confeccionar el certificado de defunción? O el médico que atendió en la última parte de la enfermedad del paciente, o puede ser cualquier médico que certifique la muerte. Lo único que tenemos que hacer es certificar la muerte. Y que esa muerte no sea violenta. Es una muerte natural. Cuando hablamos de muerte natural, significa que muerte por enfermedad o por vejez. Muerte violenta es por accidente, por homicidio, por suicidio. Entonces, si el médico comprueba que ese cadáver, esa muerte, ha sido por una muerte violenta, no debe confeccionar el certificado porque, en definitiva, cuando hay una muerte dudosa o violenta, la persona, el cadáver va a autopsia y el certificado después lo confecciona el médico forense. Si nosotros vemos que no es una muerte violenta, presumimos que no es una muerte violenta, podemos confeccionar esa muerte. Bueno, lo que el médico debe certificar entonces es la muerte de esa persona y identificarlo. En general, cuando se confeccionan los certificados, muchas veces se ha visto o se ve que se pone la causa de muerte, paro cardiorrespiratorio, cuando en realidad todos mueren por paro cardiorrespiratorio. Entonces, hay que poner la causa principal de la muerte. Por ejemplo, ¿por qué murió este paciente? Y murió porque, en este caso, por ejemplo, tuvo un infarto agudo de miocardio. Esa fue la causa principal, el infarto agudo de miocardio. Pero hay una causa que lo llevó a eso. Como dice acá, que son las causas o los antecedentes morbosos que tiene. Pero, ¿por qué terminó en un infarto agudo de miocardio? Y porque tenía una coronariopatía. ¿Y qué lo llevó a esa coronariopatía? En el tercer ítem, que dice, bueno, que está con el número 2,
antecedentes, diabetes, colesterol, colesterolemia, dislipidemia, obesidad, ¿entiendes? O sea, se va siguiendo la cadena. Bueno, todo eso, la obesidad, la diabetes, la dislipidemia, la colesterolemia, lo llevó a que haga una coronariopatía. Y esa coronariopatía lo llevó a que después haga un infarto. La causa principal es el infarto. Bueno, después está el tema de que, a lo que ustedes saben o han visto que en las guardias es raro que se den certificados. Con lo cual no tendría que ser así, porque en la guardia se realizan actos médicos. Una persona que va a una urgencia en la guardia por ahí necesita un certificado para presentar ante un lugar para justificar su ausencia por su enfermedad. En general no se hace, yo no sé por qué, si por orden de jefe de guardias o por qué cuestión, una cuestión de ahorrar tiempo de trabajo o porque a lo mejor se ha visto que muchos pacientes venían a la guardia a solicitar certificados solamente, se decidió de repente por ahí no dar certificados. Pero en realidad no tendría que ser así, la guardia se tendría que dar una persona que lo solicite por un acto médico, por una urgencia, por lo que fuere, lo que sea, que necesita presentar, se debe redactar, porque si no, dice, vaya a su médico de cabecera que le haga el certificado. Bueno, pero por ahí después va a su médico de cabecera, que busca turno y todo lo demás, y el médico de cabecera, ¿cómo sabe que fue a la guardia, que tuvo tal cosa tal día? No lo puede saber. Entonces, se tendría que confeccionar certificados de las guardias. En las guardias dicen que te dan una constancia, no una certificación. Porque ahora vamos a ver que lo importante, por ahí no es como muchas veces se pone, dejo constancia o certifico, no es tan, digamos, porque por ahí no se quieren comprometer mucho, por una cuestión semántica. Pero en realidad lo importante del certificado es el contenido que tiene el certificado, no porque diga dejo constancia o certifico. Pero que dejo constancia y pone lo que tiene. Bueno, se debe dar después de cualquier acto médico. Si lo solicita, tiene que ser así. Bueno, esto es lo que le decía de la palabra certifico recién. Que es por el contenido. Certificado médico falso. Está penado en el código, está tipificado en el Código Penal en el artículo 295, que dice que el que diga por escrito un certificado falso, ya sea que concierne a existencia o no de una enfermedad pasada o presente, o lesión, cuando de ello resultare un perjuicio, bueno, será condenado, penado por la pena que dice. O sea que en general ustedes saben que por ahí muchos piden certificados de favor. Cuando hacemos certificados, porque tengo que justificar cualquier cosa, pero por ahí muchas veces pasan desapercibidos. Pero cuando resulta un perjuicio para una tercera persona o para una empresa, por ese certificado médico falso, al médico que lo redacta, al médico y al paciente que lo presenta, porque sabe que es falso, le cabe la misma pena. Pero tiene que resultar un perjuicio a una tercera persona. Por ejemplo, cuando una persona acá dice que es internada, es detenida en internación. Por ejemplo, un médico se pone en complot con un familiar para poner a una persona, declararlo incapaz, internarlo en un nosocomio como para administrar sus bienes. Entonces hace un certificado médico falso. Esa persona se interna, lo internan, pero digamos, no entraba para internar esa persona, o sea, falsamente internada, para cuestiones espurias de
un delito contra la fe jurídica. O sea que el bien jurídico que se protege acá es la fe jurídica. Como por ejemplo, en otro caso, el bien jurídico que se protege en el caso del aborto es el derecho a la vida de la persona por nacer. Y el bien jurídico que se protege en el caso de los delitos sexuales, de la violación, etc., es la libertad sexual de la víctima. En este caso, lo que se protege es la fe jurídica. Bueno, esto para saber que cuando se hace certificado, en realidad se tendría que pedir el DNI para saber que la persona que le estamos haciendo certificado es la persona, es esa persona. Bueno, los formularios. Ustedes ven ahí, en el colegio médico, venden certificado de aptitud física, ya viene impreso, el médico lo llena, certificados médicos, de escolaridad, certificado de aptitud cardiovascular, aptitud para laboratorios. Hay que evaluar, por ejemplo, cuando uno hace un certificado, por ejemplo, para la educación física, laboratorio, sea deporte, ese tipo de cosas. Si va a ser una práctica que es recreativa, de aprendizaje, o va a ser competitiva, de alta competencia. Porque no es lo mismo hacer un certificado evaluando la probabilidad de riesgo de un paciente que va a hacer una práctica recreativa o de aprendizaje de natación, haciendo que uno en el consultorio lo oculta, bueno, si no observa ninguna alteración grave, le hace el certificado. Pero si esa persona va a hacer una práctica competitiva de alta competencia, primero, bueno, anda a hacerte el electrocardiograma, anda a hacerte la ergometría y anda a hacerte el ecocardiograma. Y después que tengan eso me lo traen. Cuando se lo traen, si está todo ok, ahí le hacemos el certificado. Porque si no estamos responsabilizándonos mucho sobre todo en prácticas de alta competencia que puede suceder. Bueno, cuántas muertes ha habido de deportistas que por ahí no se hacen el chequeo correspondiente o adecuado. Nosotros tenemos que salvar nuestra responsabilidad. Bueno, obviamente que tiene validez, un certificado tiene validez por meses, no es eterno, ¿no es cierto? Que después tiene que renovarse o a los 6 meses o al año. Pero tienen un criterio de prevención. ¿Cuánto tiempo dura un certificado? Sí, en realidad siempre, porque el certificado se hace en un momento determinado en donde el médico observó, evaluó a tal paciente y lo que vio fue eso. O sea que después, si surge algo, pónganse un juicio, lo que sea, que se reclama, usted hizo ese certificado hace 5 años, 6 años, sí. Bueno, en ese momento yo vi esto, bueno, el certificado a los fines de la responsabilidad médica vale siempre. Porque nosotros en ese momento dimos lo que se llama un testimonio de espíritu. Entonces no tiene vencimiento. Contenido, bueno. Están los certificados exigidos por códigos y leyes, como los de nacimiento, los de defunción. Están los ordinarios, los comunes, que son de salud, enfermedad, deporte, escolar, esparcimiento. Los laborales, que son por aptitud, si está apto para trabajar, ausentismo, reubicación, si necesita reubicarse en otro puesto de trabajo.
Los judiciales, en los casos de accidentes laborales o de tránsito o accidentes personales, en los casos de responsabilidad médica se llama la praxis, y las diferentes coberturas de seguros. Bueno, los ordinarios ya los vimos. Entonces, siempre cuando uno redacta un certificado, estos ordinarios, debe ser luego de una evaluación donde nos aproximemos al riesgo. Le decimos según la práctica que pueda realizar. Bueno, no hay que, esto de ausentismo laboral, no hay que ser cómplice también de los pacientes quienes piden un certificado para faltar, digamos, al trabajo o donde sea. El médico no tiene que ser cómplice. Tienen que entrar en el juego. Porque eso después puede generar responsabilidad del médico que lo redacta. Bueno, acuérdense si hay un perjuicio para una tercera persona, una empresa, lo que sea, no puede tener problema. Bueno, estos son redacciones o certificados con letras que por ahí son un poco entendibles, por ahí hay que tratar de escribir en letra clara, que se entienda, porque si no, si esto va a un juez, el juez va a decir esto no se entiende nada. Si el certificado ese estaba para salvarnos, bueno, ese va a estar para hundirnos. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, si no, terminamos. Con esto ya calculo que tienen que saber, o salen de acá sabiendo ser certificados. Tenía una consulta. En el caso, por ejemplo, que sea entrenamiento deportivo, alto rendimiento, los lugares de CrossFit, por ejemplo, que sí están muy de moda ahora. Los lugares donde se entrena CrossFit, sí, que están muy de moda. Y cuando uno va, te hacen completar una planilla donde uno niega ciertas patologías. ¿Qué responsabilidad le Como es una declaración jurada tuya. Ah, y eso Entonces vos estás declarando que vos no tenés tal patología. bien. Y después, si vos la tenés, bueno. Claro, uno asume la responsabilidad de lo que Gracias. Sí. Antes de como emitir un certificado así, que un paciente, una persona declare que no tiene tal enfermedad y vos pensás que por la actividad que va a hacer, si tiene la patología, por ejemplo es cardíaco, le dice que no es cardíaco. No tiene que mandarle a hacer como algunos estudios antes que vos le emitís el certificado. Para el hecho que diga solamente vos lo haces. Pero para hacer qué, por ejemplo. Por ejemplo, va a CrossFit, como dijo el compañero, va a ser como... Si una actividad que te demanda esfuerzo importante, yo creo que mínimamente un electrocardiograma hay que hacer. No hay que Pero emitirlo sobre antes. todo para seguridad del que va a practicar el deporte. Yo voy a hacer un deporte por profilaxis, me gustaría saber si yo estoy en condiciones, porque por ahí me pongo a hacer algo, un deporte, y no me hago ningún estudio. Después me pasa algo. Pero por seguridad mía, yo, digamos, tendría que, por profilaxis, hacerme por lo menos mínimamente un Pero por electrocardiograma. el médico que va a emitir el certificado. Y sí, por un cardiólogo, exactamente. Y otra pregunta de las estampillas. Dijiste que alguno que no es obligatorio si el médico está trabajando en dependencia como con privado, por ejemplo. Sí. Si está trabajando en los dos, municipalidad y privado, tiene que emitir los de... No, en el hospital público no hace falta. El estampillado, digamos, hay algunos que lo pueden pagar y otros que no. Los que lo pueden pagar, por ahí lo pagan y lo ponen en el estampillado. Por más que sea de hospital público. Ya dijimos las dos excepciones con las cuales no va el estampillado, que es si una persona se declara pobre y dice yo no puedo pagar. Bueno, no. O si tiene una larga enfermedad, solamente el primer certificado. Pero que no lo puede pagar, no lo puede pagar, pero si es público igual se debe poner. Los que no, yo tomé asistencia, los que no vinieron después,